¿Qué tal, mis amigos invisibles? Como siempre, un saludo. Gracias por estar acá, gracias por ver, seguirme, gracias por la comunidad que ya somos más de 40. Creo que hasta ahora somos 49. Espero que se sigan cada vez sumando. No estoy apurado para capitalizar este canal, no estoy apurado para que le den like y se suscriban, más sin embargo, quiero que sepan que lo que más quiero es que vean mis videos, comenten y compartan. Pueden suscribirse o no, pueden o no darle like. Pero por favor, lo que aquí aprendan, comparten. Tal vez este sea el único video que haga en relación a una iglesia y quiero adelantarle diciéndole que de la cual soy miembro de ella, ¿verdad? Por más de 25 años, tengo 45. Por muchos años se nos ha llamado los mormones, pero gracias al presidente Nelson, presidente actual, nos ha pedido, aunque yo era partidario siempre de que se nos llamase de la forma apropiada. Somos cristianos, seguidores de Jesucristo, que creemos en Dios el Padre y en el Espíritu Santo. Hay doctrinas que algunos enseñan por ahí, de que los tres son lo mismo como una persona, pero no. Quiero dedicar este video a asuntos doctrinales, pero sí a cosas muy puntuales que creo que los que están buscando no solamente la verdad, porque la verdad os hará libre, sino un video que se va a explicar por sí solo con los años, y como yo siempre digo, yo no les hablo a los que me escuchan en primera instancia, sino a las futuras generaciones, a las posteridades. Repito, tal vez este sea el video más significativo para mí, porque yo le debo tanto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no cabría en una galaxia de agradecimiento. Yo fui misionero en el 2003, 2005, en Caracas, Venezuela, con el presidente Allen Webb. Fue una experiencia extraordinaria. La gente, cuando me veía por ser negro, se me acercaban, sentían curiosidad de saber cómo yo podía estar en una iglesia que desinformadamente aún se sigue diciendo que somos racistas. Es una iglesia basada en el color de la piel. Pues déjeme decirle que no es así, porque en acá soy demostración de que ese estigma o ese estereotipo adjudicado hacia la iglesia no es verdad hoy en día. Que lo fue en un tiempo, que lo fue en un contexto histórico de renacimiento de la iglesia, pues es debatible, pero hoy en día no lo es. En primer lugar, quiero explicar el por qué los mormones, es decir, los santos de los últimos días, son perseguidos hasta hoy en día. Quiero también empezar diciéndoles a los retractores, a los enemigos o a los archienemigos de la iglesia, que ellos deben de existir. Para aquellos que están buscando la costura, ¿verdad? A la iglesia, pues déjeme decirle que debe haber una oposición en todas las cosas. Es parte de nuestra doctrina, es parte de lo que podemos leer en el libro de Mormón para aquellos que lo cuestionan. Es decir, nosotros creemos y defendemos la doctrina y la creencia de que tiene que haber una oposición en todas las cosas. Es decir, vamos a decirlo en términos de DC Comics y de los Avengers. Y cada Batman debe tener su guasón. Cada guasón debe tener su Batman. Si no hay guasón, si no hay Joker, no hay Batman. Batman no tiene razón de ser. Yo defiendo la idea de que la iglesia debe tener, y es una opinión, ojo, personal, no es doctrinal,
La doctrina dice que debe haber una oposición en todas las cosas. Y yo digo, Juan Carlos Costa, a título personal, de que la iglesia debe tener retractores, pero por favor, no retractores que repitan la misma narrativa, eh, eh, hipérbole de la iglesia. Soy partidario de que si usted se va a convertir en un retractor de la iglesia, por favor, hágalo bien, que sus argumentos no sean basados en los puntos grises que la iglesia, a título personal, digo y argumento, puede o ha tenido o pudiera tener dentro de lo que ha sido la evolución de la iglesia. En la doctrina y convenio se dice que la iglesia necesita salir de la oscuridad hacia la luz o florecer como la rosa en el desierto. Me gusta más la última metáfora. La iglesia necesita crecer como la rosa en el desierto. Entonces, respeto cuando los retractores, los críticos, negacionistas, los que le gustan verle la costura a la historia de la iglesia, fueron miembros de ella. Me gusta. ¿Por qué? Porque eso evidencia dos cosas. Algo les ocurrió dentro de su tiempo en la iglesia o algo les pasó en su conversión para que se pudieran convertir en lo que son, parte de algo mucho mayor que les voy a hablar, llamada la profecía de la misión de la iglesia que la dio ese hombre que también ha sido crítica de X cantidad de narrativas, de historias, hipérboles fantásticas, mágicas y realistas y negacionista de particularmente de su misión como profeta y de su primera visión. También vamos a hablar de eso. Hago todo este paréntesis para que podamos entendernos de cómo va a terminar este video. Este video no solamente lo hago para aquellos retractores de la iglesia, sino también para aquellos que somos miembros y que entendamos que si nosotros no estuviésemos haciendo ruido, no nos prestarían tanta atención. Y mis opiniones son personales. Ojo, no estoy representando a la iglesia, ni mucho menos. Lo hablo como un miembro quien tiene la voluntad de pulir muchos de los estigmas y de las narrativas desinformativas hacia la iglesia. Pero vuelvo y repito, parto del hecho de que si usted va a ser crítico de la iglesia, si usted va a ser negacionista de la iglesia, si usted va a ser juez de la iglesia y verdugo sobre la historia de la iglesia, hágalo bien. Hágalo bien para que gane, por ejemplo, mi respeto, pero no se sume a esas narrativas blandengues, a esas narrativas que están basadas más en una intención de desprestigiar a la iglesia, pero jamás por un momento se han sentado a hablar de algunas cosas que también la iglesia ha hecho, hace y hará por el bien no de una persona, no de un matrimonio, no de una familia, no de una comunidad, no de ningún país, sino del mundo entero. Porque esta iglesia tiene una misión, como la profetizó el profeta, que muchos calumnian, llamada la iglesia, el profeta. Pues bien, los mormones, los santos últimos días, son cristianos, por supuesto. De plano les digo que sí, porque llevamos el nombre de la iglesia, pero no es por una cuestión de formalismo. El presidente Nelson ha hecho mucho hincapié en proyectar esa imagen del logo que lo vamos a mostrar a continuación. ¿Ok? Lo vamos a mostrar a continuación. Ahí está el logo actual y oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos.
de los últimos días en varios idiomas. Estamos en más de 180 países. Cuando yo fui misionero en Bonaire, mi compañero y yo pasamos por restaurantes cerca de nuestro apartamento. Nos gustaba, a mí me gustaba particularmente la salsa que ahí preparaban. Y mi compañero se acercó al mostrador a pedirla, a comprarla. Pollo y salsa. Yo quería más salsa que pollo. Quería sumergir mi pedazo de pollo en esa salsa. Cuando yo me quedo cerca de él en la entrada, llegan unas parejas de turistas. Ellos me miran, ven mi placa y me dicen, la conversación por supuesto fue en inglés. Mi primer idioma, como ustedes saben, es español, pero puedo hablar en inglés y otros idiomas, pero español es mi idioma nativo. Pero, pues repito, la conversación fue en inglés. Viene la persona, la pareja, y dice, oh, misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo hago el gesto de sí, efectivamente sí lo somos, y digo sí, sí, lo somos, mucho gusto, me presento. Ellos dicen, wow, nosotros siempre los vemos en los aeropuertos, en los aviones, en las calles de muchas partes del mundo, pero aquí en Bonaire jamás pensé encontrarlos. Y yo, sarcástico, bueno, no sarcásticamente, para conectar con ellos, le digo, inclusive nos va a ver o nos puede ver en las secciones de no fumar, inclusive aquí. Y nos reímos. Mi compañero se unió, se presentó y nos fuimos. Entonces, estamos inclusive en todas partes, inclusive en el Tíbet. Y la iglesia necesita ir inclusive a países que actualmente no se puede ni siquiera hacer proselitismo, como en el caso de los países musulmanes. Pero en Arabia Saudita hay una capilla que no se le prohíbe hacer proselitismo a los misioneros, o en Jerusalén, que hay un instituto de historia allí bíblica de la iglesia. ¿Ok? Y en regímenes dictatoriales como en Cuba, ¿verdad? Necesitamos llegar a todos los países porque la misión profética de la iglesia es esa. Y ahí es donde surge el, el, la incomodidad que hemos estado ocasionando, no solamente ahorita, sino desde sus inicios, cuando asumieron que matando al profeta José Smith se acababa el movimiento para ese entonces llamado mormonismo. Entonces, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, de plano, de imagen, de símbolo, es el Salvador mismo. Y respetando a cualquiera de las demás iglesias hermanas que confiesan y proclaman sobre el Evangelio de Jesucristo, a diferencia de algunas, nosotros no lo mostramos crucificado, lo mostramos, como dice las Escrituras, resucitado. Y que se fije en sus manos con las marcas de los clavos al momento de haber sido crucificado. Su doctrina exquisita, polémica para algunos cuando no se tiene el espíritu, pero su doctrina resiste a todo, a todo. La mayoría de los ataques de la iglesia, desde mi observación, no es basada en sus doctrinas más, más hermosas, como el matrimonio eterno, sino se enfocan en uno que ocurrió en un contexto histórico que muchos desdibujan, que muchos descontextualizan de cómo ocurrió. Ya vamos a hablar de eso al detalle. Pero la iglesia de Jesucristo habla de que las familias pueden ser eternas. Y yo conozco miles, iba a decir millones, miles de familias que son bendecidas, que los conceptos utópicos de la felicidad, que los conceptos utópicos de la paz mental, el amor propio, se ven. Los retractores de la iglesia no hablan de esto. Los retractores de la iglesia no hablan de cuán bien la iglesia ha hecho en personas, en ciudadanos, en países, en comunidades. Winston Churchill dijo, si ustedes fortalecen a las familias, fortalecerán, tendrán una comunidad fuerte.
Si fortalecen a las familias, tendrán comunidades fuertes. Si fortalecen a las comunidades a través de las familias fuertes, tendrán ciudades. Hasta él sigue hablando el crecimiento y dice, tendrán un país fuerte. Y todo Churchill lo visualizó desde la familia. Y déjeme decirle que uno de los éxitos cuando la iglesia se pide que se les permita el proselitismo y el de enseñar y predicar el evangelio, es una de las cosas que se le ofrece a los gobernantes, es que nuestra iglesia habla del el fortalecimiento y de la unión y del amor basado mm, en el Evangelio de Jesucristo, en la familia, por la familia y para la familia. Pero los retractores no hablan de esto. Los retractores no hablan de esto. La doctrina de la iglesia está allí. Usted la puede sopesar, usted la puede criticar, pero eso sí, mi consejo a los retractores, no repitan, no repitan. Yo he leído las escrituras de tapa a tapa. No le voy a decir cuántas veces he leído ni la Biblia, la versión Reina Valera, porque hay más de 206 versiones. Y respetamos las versiones que tengan ciertos grupos hermanos religiosos, cristianos, evangélicos, católicos, pero nosotros usamos la versión Reina Valera. Hay un artículo de fe que dice, creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. ¿Por qué? Porque la han deformado, la han inclusive adaptado contextualmente a sus doctrinas. Pero no, cuando a mí me hablan de que nosotros no aceptamos la Biblia, le digo, pues déjeme decirle que sí. Pero cuando me hablan del libro de Mormón, todavía no he encontrado a una persona que me diga, yo he leído el libro de Mormón y, por ejemplo, no, hasta ahora no he escuchado a nadie que lo haya leído, retractor o retractora de la iglesia, ni tampoco he escuchado a alguien que me diga, este profeta del libro de Mormón, esto o el otro. No, me hablan de extractos desdibujados, descontextualizados, los cuales en una ocasión que nunca se me va a olvidar fue en el metro de Caracas, allá en Venezuela. En el metro de Caracas alguien me hizo me quiso, como quien dice, dar por sentado de que cuando Brigham Young dijo que el alma, el espíritu, cuando peca, muere. Mientras que en el libro de Mormón me citó un versículo, porque ese es el problema. Cuando alguien se dedica a querer tergiversar, querer malponer las doctrinas o enseñanzas del libro de Mormón, se van a versículos particulares y lo descontextualizan. Entonces me dice que hay un profeta que dice que el alma no puede morir. Alma y espíritu son dos cosas muy diferentes. De hecho, en la Biblia, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día en que comieren del árbol del bien y el mal, morirán. Y Dios estaba refiriendo no a la muerte física que Lucifer en forma de culebra, de serpiente, les dijo a ellos, porque ellos vivieron bastantísimos años. Dios no se estaba refiriendo a la muerte física de ellos, se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Y déjeme decirle que según la Biblia, más nunca Dios volvió ni a caminar con ellos, ni a andar con ellos, ni a pasarse con ellos, ni a hablarles directamente. Siempre se comunicó a través de ángeles y ellos le hacían ofrendas. Si usted va a deshonrar, a querer deshonrar, a querer decir que el libro de Mormón es una basura, por favor, por lo menos léalo de tapa a tapa una vez. Pero les aseguro, como dijo el presidente Hinckley, usted lo puede sopesar, usted lo puede ojear, y déjeme decirle que el libro de Mormón ha aguantado todos los análisis antidoctrinales
o con la intención de demostrar que el libro de Mormón no tiene doctrinas que te hacen constriñar el corazón. Para aquellos que están buscando la veracidad en él, hay una promesa en Moroni capítulo 8, versículo del 3 al 5, donde usted puede saber si el libro de Mormón es verdadero. Pero hay un capítulo que le recomiendo a los retractores, el capítulo 5 de Alma. Léalo, léalo y reflexione en las preguntas. Y dígame si José Smith, si damos por sentado la tesis de que José Smith fue un charlatán, y si damos por sentado o compramos esa idea tergiversada de que José Smith fue quien escribió el libro de Mormón de su propia inspiración, pues solo con el capítulo 5 de Alma te vas a dar cuenta que fue un hombre inspirado por Dios para poderlo escribir. Nada más el capítulo 5 de Alma, ahí se los dejo. Otra cuestión interesante es su organización. La única iglesia que tiene la organización original es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos. A diferencia que los de ahorita usan corbata y traje. Y hasta el momento no hay hombres de color allí todavía, ni hay un latinoamericano. El más cercano es el Elder eh, Suárez de Brasil, ¿ok? Pero los demás son de Estados Unidos y hay uno que es alemán, que es el Elder Urstoff. ¿Mm? Entonces, pero el resto son estadounidenses. Alguien me preguntó, pero ¿por qué todos son gringos? ¿Acaso en la época de Jesucristo no todos eran judíos? Hasta el mismo Jesús era judío. Así que a los retractores de la iglesia, de alguna nacionalidad, tienen que ser los apóstoles, así como lo fueron de la antigüedad. No caigamos en eso de que si no son, por ejemplo, latinoamericanos, yo que soy latinoamericano y soy negro, no voy a aceptarlos. No. Llegará el día, como dijo el presidente Hinckley cuando le preguntó Larry King, él dijo que él no podrá ver eso, pero al igual que él, quizá yo no lo vea. Y no estoy hablando en la iglesia en sí. Yo soy miembro de la iglesia, soy negro, hay 70 negros, todavía no hay uno en los apóstoles negros, pero me gustaría ver qué dirán los retractores. Tal vez muchos no vivamos para eso, pero me gustaría la opinión de los retractores cuando el Señor en su santa voluntad así lo manifiesta. Aunque no se trata de complacer a la gente por los colores, por el grupo racial, por el grupo étnico, por el grupo social. No, el Señor no elige a nadie para su obra, para sus cargos de servicio, por esos dictámenes o esas preconcepciones étnico-raciales o prejuicios que muchos. No, la iglesia de Jesucristo no se basa en eso. La dignidad del hombre para ejercer su poder llamado sacerdocio es a través de su dignidad. Y eso quedó revelado muchísimo cuando, por ejemplo, hablamos, ahorita vamos a hablar cuando vamos a hablar ahorita de el dilema de los hombres de color y el sacerdocio. ¿Ok? Entonces, volviendo atrás, sumisión. De esto no hablan los retractores de la iglesia. Yo no respetaré a un retractor de la iglesia cuando se dedique solamente a mirar la postura, como dije al comienzo, sino que no hable de las cosas magistralmente y en silencio, sin hacer ruido, porque muchas veces no conviene hacer ruido, ¿verdad? Hace el bien y no mira a quién. Entonces, la iglesia tiene una misión admirable por jóvenes. Yo fui misionero y muchos ahorramos para irnos a la misión. Y lo que no pueden, la iglesia tiene un fondo que se mantiene por los diezmos. Algo que en nuestra iglesia nadie podrá decirnos, que nuestros líderes se enriquecen con los diezmos. Todo el mundo puede ver en qué se gastan los diezmos. Que la iglesia invierte en fondos de inversiones
Me parece bien porque una manera de multiplicar el dinero porque esto genera gasto. La iglesia hace donaciones cuantificadas, monetarias, de recursos humanos, de recursos financieros, de infraestructura a grandes obras humanitarias, inclusive donamos a otras iglesias, inclusive a mezquitas. Nuestra iglesia es la más interesada en hacer que haya tolerancia religiosa porque sufrimos y hemos sufrido y sufrimos en algunos países que lo voy a mencionar aún todavía desde que mencioné. En Estados Unidos lo hubo muchísimo. En Missouri, el gobernador de Missouri, el gobernador Bogg, una orden de exterminio que no hace mucho fue a finales del siglo XX, que fue eh, rota, pues fue abolida, no hace mucho. Déjeme decirle que ese gobernador, como los antimormones de esa época, como así se le llamaron, los intolerantes religiosos, lo que tenían miedo, porque la iglesia estaba creciendo como crece la espuma en una pexicola cuando tú la bates. Y estamos creciendo y seguiremos creciendo. No eso de que estamos disminuyendo. Tal vez en algunas partes sí, en unas partes no. Hay que trabajar en eso. Pero la iglesia tiene su misión y nada ni nadie la va a detener. Hay una profecía del presidente, del profeta José Smith. Les invito a que la busquen. Voy a citar solamente a un extracto. Dice, el populacho podrá conspirar, la calumnia podrá difamarse, pero la verdad de Dios seguirá noble, valiente, abarcará cada país, cubierto todo continente y sigue la promesa hasta que el Jehová de los ejércitos diga, esta obra está concluida. Con nosotros los que somos miembros y con ustedes los retractores, sin nosotros o con nosotros, la iglesia va a seguir. Con los retractores, por más que hagan su trabajo de difamación y de narrativa desinformativa y fuera de contexto muchas veces de la iglesia, van a destruir su misión. Cuando se estaban tomando los alegatos para convertir, para el decreto de la exterminación de los mormones, como se tituló, por ese gobernador que no sé dónde debe estar ahorita, pero que Dios perdone su alma. Se nos acribió, se nos persiguió y no le cobramos a nadie eso, porque Jesús dice, al que te hace mal, hale bien. Ahora bien, cuando estaban buscando los argumentos, el miedo es algo que no se dice, ustedes nos dicen, pero se ve. Tienen miedo a lo que estamos haciendo, tienen miedo a lo que hemos logrado y tienen miedo a lo que hemos superado como iglesia. No hagamos y si hemos pensado como Oliver Cowdery, de que cuando le dijo a José Mí que tuvieron esa disputa, si yo me voy, esta iglesia caerá. O el populacho cuando dijo, bueno, vamos a eliminar al profeta José Mí, como bien lo hicieron el 28 de junio de 1830, creo, si mal no recuerdo. Pensaron que si eliminaban al profeta, se acababa la iglesia. Pero no, el profeta José Mí no era la iglesia. Él era parte, fue instrumento, como lo soy yo, como lo fuiste tú en tu momento cuando eras un miembro fiel, pero ahora te has convertido en uno de los retractores que están sirviendo por un propósito mayor. Ustedes no le están haciendo daño a la iglesia ni a nosotros que somos miembros. Y ojo, y esto no es fanatismo, cuidado, yo soy enemigo del fanatismo en todas sus expresiones, porque en el libro de Mormón, en Jacob capítulo 2, algún versículo dice que los judíos fueron rechazados, digamos, apartados porque traspasaron lo señalado. Es decir, le agregaron cosas más a las escrituras. Hay una parte donde se explica, hay expertos que dicen
que si en la ley de Moisés hablaba de que el día de reposo tenías que dar 50 pasos, ellos lo extendieron haciendo 50 más. Le agregaron a la norma. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, es inmutable. Entonces, como le decía, cuando el gobernador Bob está buscando, está formalizando los alegatos, la gente, los que pensaban distinto, dijeron, bueno, es que si nosotros no le ponemos un coto, por así decirlo, a la iglesia, al final tendremos maestros doctores, maestros mormones y jueces mormones y hasta un presidente mormón, que por cierto José Luis se lanzó a presidente de Estados Unidos. Al Gore, Al Gore no recuerdo el gobernador de Utah, perdón, no recuerdo un diputado, Romney es un senador de Utah, miembro de la iglesia, que es el segundo que lo intenta, que algún día se cumpla esa promesa de que habrá un presidente de Estados Unidos mormón, pues quién sabe, pero lo cierto es que se cumplió esa promesa. Tenemos maestros doctores, maestros mormones, doctores mormones, jueces mormones, abogados mormones, todo, famosos, cantantes, escritores, compositores, directores. Gladys Knight, la famosa cantante, es miembro de la iglesia. La escritora de Crepúsculo es miembro de la iglesia. Yo soy sociólogo y soy miembro de la iglesia. Y así sucesivamente. Hablen de estas cosas, hablen de los sacrificios que hacemos los que nos vamos a la misión siendo jóvenes, hablen de cómo crecemos y fortalecemos nuestras familias, nuestras comunidades, los aportes. Hablen de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Ah, porque no es rentable. Ah, porque no les deja buena pinta a la iglesia. Entonces, la iglesia, si usted va a ser retractor, también hable de eso. No se dedique a ver las costuras del pasado. También muestre la prenda, el presente y el futuro de la iglesia. Hágalo, pero yo sé que no lo podrán hacer, no pueden hacerlo porque eh, no me quiero imaginar cómo fue sus razones por las cuales se alejaron de la iglesia. O no estuvieron en la iglesia por las razones correctas. Pero estos jóvenes, así como yo fui joven y fui misionero, para mí fue un privilegio haber servido a El Salvador, predicándole el evangelio a los que pude yo hacerlo en su momento, 2003, 2005, en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en Bogotá, en Guárico, en Apure, en Caracas, en Guarenas, Guatire y en Los Teques. Y son Caracas, Venezuela. Déjeme decirle que las vidas de esas familias, de esas personas, cambiaron de mejor a mejor y de mala a buena o excepcionalmente buena. Y eso nos conviene y nos da paz a todos. ¿Qué país del mundo no desearía tener comunidades como la de Utah? Vean las estadísticas de Utah. Vean, en Utah no ocurren esas masacres escolares. En Utah es el estado con el menor índice de lo malo en todo. De, de, de accidente automovilístico, de alcoholismo. Yo me atrevo a decir que casi no debe haber AAA, Asociación de Alcohólicos Anónimos. De hecho, cuando se hicieron las Olimpiadas de invierno, las primeras, que por ahí, por cierto, le van a dar una segunda oportunidad a la iglesia de ser patrocinadora de los Juegos Olímpicos de invierno, los atletas, escuché a algunos decir que Utah era aburrido porque no había bares. Si no hay bares, no hay peleas. Si no hay peleas, no hay desorden, no hay caos. Es el estado con la longevidad más larga de Estados Unidos. Es el estado más productivo. Y así sí, ¿por qué? Por una cuestión llamada la palabra de sabiduría o el código de vida de nosotros los miembros de la iglesia. ¿Eso es malo? No, por supuesto que no, pero los retractores no lo consideran bueno para hablar. Ah, por sus frutos los conoceré, al igual que el profeta José. Hay una iglesia hermana que dice que Dios no hace milagros hoy en día porque eso cesó por los apóstoles.
Lea La Gran Apostasía de James Talmage. Lean de James Talmage. Pero por sus frutos los conoceréis. Sabrán ustedes deben investigar los frutos de José. No el hecho de que él veía de un sombrero dos piedras. Bueno, hay opiniones, pero vean los frutos del profeta José. Entonces, una de las cuestiones que hacemos nosotros en silencio, sin hacer bulla, pero nadie nos ve eso en nuestra vestimenta, es una cuestión llamada manos mormonas que ayudan el servicio mundial de la iglesia de prestar servicio desinteresado. El voluntariado es parte esencial cuando se sirva al Señor. Usted no puede cobrar por prestar servicio. Usted no puede cobrar por servir a los demás. Es una iglesia que fomenta el servicio genuino, desinteresado, autónomo. La iglesia dedica y distribuye millones de dólares a nivel mundial por donaciones y en donaciones. Hay reportes mundiales de la iglesia que siempre se muestran en las dos conferencias del año. Usted puede ir y ver y conocer por usted mismo. Tenemos una iglesia que tiene hermosos templos, pero más allá de lo hermoso y lo estéticamente arquitectónico, tenemos una iglesia que sella las familias por eternidades, une a las familias por eternidades, donde el amor de papá, de padres e hijos a padre, y de las generaciones hacia arriba y de las hacia abajo, son eternas. Las familias santos de los últimos días son poderosamente visibles y son poderosamente envidiadas desde el punto de vista del buen sentido de la palabra. Tenemos capilla. La iglesia construye prácticamente al día dos capillas a nivel mundial. Tal vez mientras esté hablando, se están dedicando dos. Por cierto, donde yo asisto, en cualquier momento se nos va a edificar una, porque la compartimos con otro grupo de hermanos. Vean, este es un punto Este es un punto importantísimo. Yo soy sociólogo y yo he estudiado todas las iglesias habidas y por haber, a todas las conozco, a todas. Una de las cosas que a nosotros se nos enseña es de no hablar mal de ninguna iglesia y que cuando se hable mal de la nuestra tenemos que ser educados, moderados y respetuosos. Aquí hay tres imágenes de tres visiones. Jamás Jamás de los jamases he visto que se cuestione las dos primeras apariciones de las dos imágenes a la derecha de mi pantalla. Pero en cuanto a la visión del profeta José Smith, he visto miles y cientos de retractores, de negacionistas. Y la pregunta aquí inteligente es, ¿por qué no aplican el mismo principio contra las otras visiones de los otros? Porque ya lo dije al comienzo, tiene que haber una oposición en todas las cosas. Y nuestros hermanos miembros o no miembros que fueron miembros alguna vez y los que sencillamente están siendo usados por el adversario, aunque suene fanático, pero tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino contra legiones, ¿cierto? No lo digo yo, y Pablo no suena fanático allí, ¿cierto? Bueno, la misma frase la estoy usando aquí. Yo sé que José Smith tuvo esa visión. Y no es que yo exija que se me respete, que yo sé que José Smith estuvo una visión, no, sino que sencillamente al final, como usted le diga a así como los creyentes de la Virgen de Guadalupe dicen que creen en esa primera visión no recuerdo cómo se llama el indígena que la vio, o como los niños de Portugal que vieron a la Virgen de Fátima. Así como hay que respetar eso, porque somos defensores
de la libertad religiosa, del derecho que cada uno tiene de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de tu propia conciencia y de creer en lo que usted quiera, como usted quiere, cuando usted quiera. Y ese es uno de nuestros artículos de fe. Les aconsejo que lean los artículos de fe de James E. Talmage. No tiene pérdida. Entonces, a veces uno dice yo creo, a veces uno dice yo pienso, pero en nuestra iglesia se nos enseña y se nos exhorta a hablar en primera persona y en términos afirmativos. Y se nos pide que oremos, como dice el apóstol Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si alguien tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dado. Una promesa. Entonces, la primera visión de José Smith, que vio al Padre y a Jesucristo, porque él tenía el dilema de preguntarle a Dios a cuál iglesia debía unirse. Y él tuvo su visión. Si quiere el resto de los detalles, vaya, investigue y hable de eso. Que eso no solamente le cambió la vida a él, sino a todos los que en consecuencia hemos preguntado a Dios el Padre en el nombre de Jesús. El dilema de la poligamia. Nunca, y aquí no quiero caer en discusiones, se puede hacer, podemos hacer, me pueden invitar aquellos retractores, tal vez nadie lo haga, pero está bien. Yo nunca he visto un video antibíblico sobre la oposición de la poligamia. Ojo, yo soy sociólogo y, y en nuestras sociedades occidentales son poligámicas en la práctica. Y estadísticamente hablando, particularmente en Venezuela, que es mi país de referencia, porque soy venezolano, ¿cuántos hombres tienen dos o tres mujeres al mismo tiempo? ¿Y cuántos hombres tienen hijo aquí, hijo allá? Esa es una poligamia moralmente aceptada, ¿cierto? Pero la poligamia, que la iglesia no la ha negado, que tuvo en un momento histórico con unos líderes en sus momentos históricos, la iglesia no lo ha negado. Lo que me preocupa, por decirlo semánticamente, es que lo hacen de una manera incisiva y persistente y tergiversada. Ya inclusive por allí se está empezando a desmentir el hecho de que el profeta José Smith se casó con una joven de 16 años. Un dato curioso como sociólogo. En Colombia, no hace mucho, se revocó una ley que permitía a los hombres casarse inclusive con jovencitas de 14 años. Y nunca vi un video en contra de eso sobre el sistema matrimonial de Colombia. Y en la Biblia, y si vamos a la Biblia, jamás he visto un video antibíblico en rechazo a la poligamia, que también fue evidente, particularmente en estos líderes, en sus momentos históricos, de David y su hijo Salomón. La Biblia no solamente habla de que tenían más de 1000 esposas y cuantas concubinas. Si se acostaban con una, tal vez duraban 5 años para acostarse con la otra. En el caso de David, tuvo un amorío con la reina de Saba, de África. Y si vamos en el caso de Salomón, puso los ojos en la mujer de Urías el Eteo. Y sin caer en las consecuencias, nadie habla de eso, nadie critica eso. Es decir, esa poligamia sí la aceptan. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan esa y no aceptan la que existió en los que somos hoy miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días? No hablo de la comunidad de Cristo, de los que se fueron con Emma, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra iglesia. ¿Okay? Entonces, hay tres tipos de poligamia. La poligamia moralmente aceptada en la Biblia,
La poligamia no aceptada por la que se practicó en cierto momento histórico y con razones muy específicas en nuestra iglesia. Y la poligamia, como en caso de Colombia, que se podían casar con jovencitas, se podía uno casar con una jovencita de 14 años, que no fue hace mucho, que fue derogada, o la poligamia cultural, es decir, la del hombre machista que tiene tres mujeres y a las tres la mantiene y ¿ok? ¿Conocen la canción que dice, son culpables los padres más crueles? ¿Conocen la letra, la historia de esa canción? Bueno, ¿qué es eso? Un tipo de poligamia. Y les aseguro que muchísimos de nuestros países la viven todavía. El dilema de los hombres de color es sacerdocio. Como le dije al comienzo, cuando a mí se me abrió las puertas para ser misionero, ¿verdad? este, la gente se sorprendía en Caracas, particularmente en Caracas, Venezuela. Se sorprendían para escucharme y hacerme la pregunta, obviamente, de, wow, ¿cómo tú eres miembro de una iglesia que es racista? Y yo digo, pero no lo es, yo soy, yo soy misionero de la iglesia, miembro fiel de la iglesia, miembro activo, y déjeme decirle, para aquellos que no saben, los misioneros de la iglesia tienen tres niveles, no de crecimiento misional, sino de oportunidades jerarquizadas de servicio, cargo de liderazgo. Es decir, tú puedes pasar de misionero raso a compañero mayor, puedes pasar a líder de zona, líder de distrito, líder de zona y asistente. Yo fui todo eso siendo negro. Entonces, ¿es así? Todavía no tenemos un profeta negro, todavía no tenemos un apóstol negro o latinoamericano. El de Suárez es de Brasil y desde mi experiencia como sociólogo, para mí los brasileños o los brasileiros, en mi opinión, no son latinos desde el punto de vista cultural. Que lo sean desde el punto de vista geográfico, demográfico, sí, latinoamericanos, suramericanos, pero no desde el punto de vista de nuestra jerga, de nuestra idiosincrasia, de nuestros ritmos, ¿ok? Que eso quede claro. Pero yo sé que tal vez ni yo ni tú lo veamos, pero sé que para allá vamos. Y no es porque vamos a creer o a convencernos de que esta no es una iglesia racista cuando veamos eso. No, no, la iglesia tiene que salir de la oscuridad a la luz y la iglesia tiene que seguir floreciendo porque es una iglesia restaurada y es una iglesia, como dice la portada del libro de Mormón, es perfecta y si hay errores, es de los hombres. Todo tiene su momento. La poligamia tuvo su momento, fue abolida o suspendida. Los hombres de color como yo no podíamos tener sacerdocio, ¡pum! Vino la revelación con el presidente de Kimball y ya no lo somos. Algunos dicen, no, porque eso era mal marketing o mal publicidad o eso no le permitía a la iglesia expandirse. Hay opiniones, pero lo cierto es que nadie hoy en día puede decir que somos una iglesia racista. Porque miren, mi amigo, ¿ok? Muy bien. El ataque. Wow, esta es la parte que más me gusta. ¿Y por qué más me gusta? Porque esto, desde mi punto de vista, no me hace dudar. Como dijo el presidente Nelson en una de sus últimas intervenciones, duda antes de tus dudas que dudar de, tu, de tus convicciones. Cuando yo fui misionero, yo le decía a la gente, yo te puedo convencer nada más con la Biblia de que esta es la iglesia de Jesucristo. Pero mi trabajo no es convencerte ni a ti ni a nadie. Mi trabajo es predicarte el evangelio. Así como Morfeo le mostró la puerta a Neo y le dijo, yo no solo te muestro la puerta, tú pasas y entras. Metafóricamente hablando, es exactamente lo mismo. Cuando fui misionero, le decía, hacía algo a la gente. Mi trabajo no es convencer. Hay una enorme diferencia entre convencimiento y convicción.
y la convicción viene por el Espíritu Santo, como lo estoy yo. Yo estoy convencido de que esta es la iglesia de Cristo. Yo oré al Padre y recibí lo que en Gálatas se llama los frutos del Espíritu. La iglesia ha sido sometida y será con el tiempo y en el espacio, seguirá siendo bombardeada de narrativa anti-historia de la época de los pioneros de su historia. Se ha hecho series muy famosas, aquí están algunas: Big Love, Under Garfield, el de Spider-Man hizo Under the Banner of Heaven, un caso. Hell of Wheels, donde muestran a Brigham Young como un ogro. Y en American Prime Evil, wow, también lo muestran como un maléfico, un malévolo. Y hablan de la masacre de Mountain, de Mountain Meadow. Pero si quieren que hable sobre este tema o cualquier otro tema, escriban en los comentarios. Esta es la serie más reciente. Hay una película que se llama 6 días en agosto, donde habla sobre Brigham Young en cuanto a cómo él fue elegido para ser el sucesor del profeta José. Esa es la película que le recomiendo. ¿Ok? En la serie Big Love es de los que se fueron con Emma cuando murió el profeta. Emma, ok, hay una historia allí, hay muchos bibliografía, hay autores que hablan sobre cómo se originó la comunidad de Cristo, la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días reformada. Bueno, vean, y todo este ataque aumenta mi testimonio. El ataque de ustedes, retractores, es un testimonio para mí de que la estamos o lo estamos haciendo súper bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no estuviésemos haciendo ruido, no llamaríamos la atención. No quiero hablar mal de ninguna iglesia, no, porque eso no se nos enseña a nosotros. No aceptaría, no respetaría ninguna iglesia cristiana que hable mal de otra, pero no he visto un ataque tan feroz, tan brutalmente contra una iglesia como lo es hacia la mía, como es hacia la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Siempre los populachos han existido en contra de la iglesia. Ya no nos atacan con ballestas ni pistolas de plomo, con un poquito de pólvora. No. Ahora el espacio para hacernos la batalla es contra potestades y huestes del más allá. Son por aquí, por la pantalla. ¿Por qué hago este video? Este video lo hago para los que son miembros de la iglesia, para que entiendan que un mal que no se conoce no se puede jamás curar. Si usted es miembro de la iglesia por las razones equivocadas, todos los que juegan a la desinformación, al ataque, al desprestigio, si ustedes caen en ellos, se va a perder en el edificio grande y espacioso y en las tinieblas. Ustedes saben a lo que me refiero, a la visión el papá de Nefi, de Ley, y después Nefi también la vio. ¿Se acuerdan? No caigan en eso. Edúquese, conozca la historia de la iglesia y socialicemos estos temas. La iglesia, siempre digo que no tiene necesidad de este video mío para defenderse. La iglesia tiene su misión. Y la iglesia con nosotros o sin nosotros va a cumplir su misión de cubrir todo este planeta, todo este continente, cada país, cada rincón sabrá de que hubo un profeta llamado José Smith que vio a Dios el Padre y Jesucristo. Todo el mundo debe conocer que no solamente hay una Biblia, sino otro testamento de Jesucristo que lleva el nombre del que hizo el compendio llamado Mormón.
En honor a él lleva su nombre. Nosotros no somos mormones, somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Si hay algo bueno, bello, de digno de alabanza o de buena reputación, a eso aspiramos. Se nos ha atacado y no hemos pasado factura, hemos puesto la otra mejilla. Y quiero terminar con dos profetas y sus palabras que me dan ganas de llorar. El presidente Kimball dijo, uno de los mandamientos, bueno, voy a citarlo. Sabemos que uno de los mandamientos es no mentir. En una ocasión le preguntaron al profeta José Smith si a consecuencia de todas sus mentiras, sobre todo lo que usted ha dicho, a ustedes les toca ir al infierno por mentirosos, ¿qué ustedes van a hacer? José Smith, que Dios lo bendiga, sus palabras elocuentes, sarcásticas, pero humildes, cuando dijo, pues si nos toca el infierno, lo limpiaremos y lo haremos un lugar digno de estar. Siguiendo esa narrativa, el presidente Hitler una vez dijo, yo me hice miembro de su época. Él y yo compartimos el mismo mes y el mismo día de cumpleaños. Él nació en 1910 y yo nací en el 79. El presidente Hitler dijo, si todo esto ha resultado ser una mentira, pues déjeme decirle que ha sido la única mentira que le ha hecho tanto bien y le ha traído tanto bien y le ha traído tanta felicidad a toda la raza humana. Pero yo sé que esto es verdad. Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo, de que José ni fue un profeta, solo fue un instrumento. El hijo de Mormón, por su fruto lo reconoceréis. No se hizo millonario, no se hizo rico, lo mataron, dio su vida como muchos de los grandes apóstoles y profetas. Quiero terminar con lo que dijo el profeta también José Miguel. Repito, el populacho podrá conspirar como hacen los retractores de la iglesia. La calumnia podrá difamarse como se está haciendo y como se ha hecho, pero la verdad de Dios seguirá noble, valiente, hasta que haya abarcado toda tierra, todo continente, todo país, hasta que el gran Jehová diga, la obra está concluida. Esta obra tiene un giro eterno y un destino externo. A los que somos miembros, con nosotros o sin nosotros, el Señor cumplirá su obra. Y como le dijo Gamaliel, cuando el Sanedrín, después que murió el Salvador, aprendió a dos apóstoles, no recuerdo los nombres, uno de ellos era Pedro, y Gamaliel le dijo al Sanedrín, le dijo, dejen a estos hombres ir, porque si esa obra que ellos predican es de los hombres, y él mencionó algunas que se extinguieron, y él, Gamaliel dijo, y se van a extinguir, a desaparecer como las otras. Pero si esta obra es de Dios, cuidado, porque quizás os hayáis luchando contra el mismo Dios. Y eso es lo que están haciendo ustedes, luchando y dando voces contra el aguijón, contra el mismo Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Venid y ved, vengan, hablen también de las más cosas buenas que la iglesia ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. No se quede encajado en hablar de la poligamia, del bautismo de los hombres de la poligamia, de sacerdocio que era limitado, que se le negaba a los hombres de color o de la poligamia o de la masacre de Mountain Meadow. Salga de ese círculo y vea lo grandioso, lo majestuoso, lo humilde y lo hermoso que es la iglesia de Jesucristo,
de los santos de los últimos días. Gracias por ser retractor de la iglesia. Gracias por tu trabajo, pero al mismo tiempo te expreso mi pesar y mi dolor y espero que algún día puedas volver al redil. A veces decimos que la iglesia no nos sirvió. Yo creo que muchas veces es al contrario, o siempre es al contrario. Ustedes no pudieron hacer crecer la iglesia desde sus pequeñas esferas de acción. Para los que somos miembros de la iglesia y aún estamos aquí por testimonio, por convicción y por decisión, sigamos haciendo avanzar esta obra, que con nosotros o sin nosotros llegará a su gran cometido. Y el gran Jehová diga, esta obra está cumplida. Y todo esto se lo comparto a ustedes en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.